Intersaber, el podcast. Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega del podcast de Intersaber, Centro de Pensamiento, que es un espacio desde donde impulsamos el intercambio de saberes entre los pueblos. Llevamos a cabo líneas de investigación, acciones formativas y de difusión en las áreas económica, política, social, cultural, comunal, desde una perspectiva de solidaridad entre los pueblos, respeto, complementariedad, deseando entonces aportar a la consolidación de un mundo multipolar, justo y equitativo. Estás viendo este contenido a través de nuestro canal YouTube, Centro de Pensamiento Intersaber, y te invitamos a suscribirte en la parte inferior. Visita nuestra página web www.centrointersaber.org y en nuestras distintas redes sociales Intersaber Venezuela. Bien, el día de hoy tenemos el enorme honor de recibir en este espacio al destacado historiador, investigador, periodista, escritor, el señor Vijay Prachad. Vijay es indio, autor de 40 libros, un poco más, entre ellos Washington Bullet, Estrella Roja sobre el Tercer Mundo, Las Naciones Más Oscuras, una historia de los pueblos del Tercer Mundo, Las Naciones Más Pobres, una posible historia del sur global y la retirada, Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder estadounidense, escrito nada más y nada menos que junto a Noam Chomsky. El señor Vijay es el director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales y corresponsal principal de Globetrotter y editor de Left World Book en Nueva Delhi. También apareció en la película Shadow War y Two Miri en 2016 y 2017 respectivamente. El señor Vijay es el director ejecutivo, como lo dije antes, del Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales, que es una institución internacional impulsada por movimientos y organizaciones populares que proponen tender un puente entre la producción académica y los movimientos políticos y sociales, a fin de promover el pensamiento crítico y estimular debates e investigaciones con una perspectiva emancipadora al servicio de las aspiraciones populares. Tienen sede en Argentina, en Brasil, en India y Sudáfrica. Es de la India, les comenté, el señor Vijay es de la India, así que habla inglés y esta entrevista tendrá traducción simultánea por nuestra queridísima María Josefina Quijada y su excelente equipo, a quien le enviamos un saludo caluroso y nuestro enorme agradecimiento. Bienvenido, señor Vijay. Perfect. Thank you so much. It's my honor to be with you. Muchísimas gracias. Es para mí una honra y un honor tener la oportunidad de hablar con ustedes acerca de lo que ocurre en el mundo, de manera que es para mí un gran honor estar con ustedes hoy acá. Bien, comencemos entonces abordando uno de los temas que para nosotros es principalísimo en este momento. Se trata de los BRIC, hablar acerca de los BRIC y su importancia para el mundo entero, como un esquema de integración, sobre todo, bueno, económica con su planteamiento inicial, pero tiene un impacto político, como ese bloque de naciones que juntas son sin lugar a duda, una fuerza económica de impacto geográfico que abarca una gran cantidad de la población y que viene a ser una respuesta que fortalece el sur global. De este gran planteamiento que significa los BRIC, ¿qué importancia tiene para la región latinoamericana y caribeña en la expansión, el crecimiento que ha planteado los BRIC, y en especial su opinión respecto de lo que significan los BRIC para Venezuela? Así que también le pregunto aquí mismo en este bloque qué significa para nuestro país el posible ingreso a los BRIC Max. Well, the first thing to really Pues bien, lo primero que tenemos que entender acerca de los BRICS es que brinda una oportunidad para reequilibrar el mundo. Desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se estableció como el principal país del mundo, que define la vida cultural, política, social, financiera del planeta. Si alguien se resistía
a la intervención de Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos lo llamaban los países rebeldes, la República de Corea del Norte, Cuba y luego la elección de Hugo Chávez, Venezuela, Nicaragua, se llamaban países rebeldes porque eran desobedientes, porque no prestaban atención a lo que decía Estados Unidos. Los primeros 15 años de este periodo, donde Estados Unidos trató de imponerse como la principal fuerza gobernante del planeta, los gobernantes exageraron en su guerra contra el terror y comenzaron a gastar mucho más de su tesoro, de su riqueza, en la construcción de su capacidad militar. En segundo nivel, Estados Unidos simplemente vació su país y no tenía la riqueza necesaria para desempeñar un papel económico más importante en el mundo. Pero al mismo tiempo, a medida que Estados Unidos se debilitaba con estas guerras y esa política de expandir la producción, países como China, India, Indonesia y otros comenzaron a crecer de manera muy importante. Y comenzaron a crecer mucho más que Estados Unidos. El centro de gravedad de la economía mundial comenzó a moverse hacia Asia. Y esa se transformó en el centro del poder de la economía mundial. Luego de la crisis financiera de 2007, luego de la evidencia del declive económico de Estados Unidos, China, India, Sudáfrica, estos países en particular se acercaron a Brasil y comenzaron a hablar acerca de la necesidad de crear una agenda sur-sur, ya que temían que el mercado estadounidense, sobre la cual fundamentaban sus economías, India, China, Indonesia, ellos exportaban sus bienes hacia el mercado estadounidense. Pero cuando se percataron de que este mercado comenzaba a tener problemas, comenzaron a hablar de tener su propia agenda sur-sur, fortaleciendo sus mercados entre sí y las conexiones entre ellos. Y BRICS es fruto de ese fenómeno. ¿Cómo crear una agenda del sur debido a un declive en el mercado interno de Estados Unidos? He ahí la agenda inicial de los BRICS. No se trataba de un BRICS radical contra el neoliberalismo. No era un BRIC radical en contra del capitalismo. La razón original del BRICS, ahí no había países del ALBA. ¿Por qué no había países del ALBA? Liderados, por ejemplo, por Venezuela y el presidente Hugo Chávez, trataron de romper con el neoliberalismo, tenían una agenda más radical, mientras que los BRICS al comienzo se limitaban y les encantaba vivir dentro del neoliberalismo, pero lejos del mercado estadounidense. Ahora, a partir de 2009, cuando se crea los BRICS, la agenda también comenzó a cambiar. Los BRICS se comenzaron a percatar de que ellos deben repensar el neoliberalismo y su cercanía a Estados Unidos y a Europa, sobre todo la guerra económica contra China. Esto hizo que los BRICS se reorientaran hacia el sur. No solamente estos países iniciales, sino otros. De ahí surgió la expansión de los BRICS. Y en esta expansión, al atraer a Irán, Arabia Saudí, los grandes productores de energía del mundo hoy están en los BRICS. La entrada de Venezuela significa que la mayor parte de las reservas petroleras estarán dentro del BRICS. Es decir, van a hacer algo así como el OPEP más, con una agenda política. Es importante entender este aspecto. Por ello, la entrada de Venezuela, que yo creo que va a ser bienvenida dentro de la formación de los BRICS más. Ahora bien, ¿BRICS es bueno para América Latina? Eso es una cuestión que hay que discutir. Pero la respuesta no reside solamente con los BRICS, reside con Brasil, con el presidente Lula.
quien fue reelecto. before the election, Antes de la elección, finance minister él Fernando y su Haddad ministro talked a de lot Finanzas, señor Haddad, South hablaron American mucho integration, acerca de la integración suramericana, South American integrar integration. la economía You remember suramericana. Ustedes when recuerdan President Chavez que was cuando el alive, presidente Chávez estaba vivo, Brazil was not Brasil very involved. no estaba muy involucrado Mercosur, UNASUR, en el kept Mercosur, UNASUR. Él se mantuvo más bien al margen un poco developments driven by Caracas. de estos desarrollos que fomentaba Caracas. Interestingly, if you look Ahora at the bien, statistics, cuando analicemos las estadísticas, Brasil es uno de los países menos integrados en Sudamérica. De hecho, tiene un mercado interno tan grande que produce mucho para su mercado interno y exporta hacia China, fuera de América Latina. Su integración, incluso dentro de Sudamérica, entre sus vecinos, es muy pequeño. Si usted viaja en la frontera entre Venezuela y Brasil, usted no ve camiones que vienen y van. No, no, eso no existe. No hay un comercio interfrontalizo entre nosotros. Hay comercio con Argentina, ahí sí. ¿Por qué? Porque la frontera entre Brasil y Argentina tiene la producción agrícola es muy parecida, es complementaria. Ahora, BRICS puede ser útil a América Latina si Brasil insiste en que la BRICS sea útil para la región. Entonces, fue porque Brasil insistió que Argentina fue invitada a unirse al BRICS Plus. Cuando Fernández pierde las elecciones y Javier Milei fue electo, se negó a entrar a los BRICS. Por ende, Brasil apoyó la entrada de Argentina en los BRICS. Entonces, me imagino que ahora será Rusia e Irán quienes van a favorecer la entrada de Venezuela. La actitud de Brasil va a ser esencial aquí, porque si Venezuela se une a los BRICS más, ¿cuál va a ser la relación entre Venezuela y Brasil para construir la integración entre América Latina y el Caribe y los BRICS? ¿Brasil va a tomar en serio a ALBA TCP? ¿Piensa usted que Jorge Arriaza se va a reunir con Haddad para discutir las posibilidades de mayor interacción? Es muy difícil decir que esto va a ocurrir en las relaciones entre el gobierno de Brasil y Venezuela, que ahorita están sufriendo ciertas tensiones debido a los resultados de las elecciones en Venezuela. Sí, bueno, no, me parece importante, muy importante ese punto que toca el señor Villade, justamente en el momento en que hay, a raíz de los resultados electorales, con el cual resulta reelecto el presidente Nicolás Maduro, se nota, hay un punto de tensión entre estos dos países y donde pareciera también además que la opinión de la región entera observa a Venezuela como un factor fundamental, pero que a la par hay acciones justamente pensando en intentar evitar a toda costa que Venezuela se integre a los BRICS, ¿no? De manera tal que se siente que hay un juego y en efecto Brasil pasa a ser un papel relevante. Entonces, mi pregunta para continuar el análisis que usted orientó tiene que ver hasta qué punto también el rol de los Estados Unidos frente a este escenario de inminente inclusión de Venezuela en los BRICS, pero especialmente invitado por Rusia. Se nota que entonces en el juego geopolítico Rusia está jugando un rol clave, también China, con Venezuela, mientras que pareciera que Estados Unidos, frente a la actitud de Rusia y China, intentan a toda costa frenar toda actuación que pretenda colocar a Venezuela en un rol relevante para la región. Pregunto, usted en su análisis, ¿usted piensa que Estados Unidos pudiese incidir o tener algún resultado fundamental en la posibilidad de incluir a Venezuela definitivamente en los BRICS?
So this is a very important line of Esta discusión es esencial y quisiera dedicarle unos minutos acerca de lo que ocurrió con México en el 2023. En el 2023, el canciller de Sudáfrica, Pandor, anunció que varios países en desarrollo habían solicitado entrar a los BRICS. Y comenzó un rumor, y era que México era uno de esos países. Nadie dijo que eso era así. Pero si usted es una persona lógica y analiza el mapa del mundo y habla de los países en desarrollo que quieren unirse a los BRICS, uno puede asumir que uno de ellos sea México, porque es un gran país de la región, que en aquel momento estaba también gobernado por el señor López Obrador, el partido Morena de centro izquierda. ¿Por qué no se van a unir a los BRICS? Sería normal. Ahora, Andrés Manuel organizó su tradicional conferencia de prensa matutina. En esta conferencia de prensa, él habla de manera muy franca, porque es un político muy interesante. Él siempre lo dice francamente lo que piensa. En esa conferencia de prensa, él dijo, fíjense, México hoy, en su agenda, es integrarse mejor con Estados Unidos y Canadá y su mercado, debido al NAFTA, que es un punto esencial de la agenda económica de México. Y ellos quieren que el comercio crezca aún más con estos países, como parte de la región de América del Norte. Y esto es interesante. Eso significa entonces que en la próxima ronda de expansión de los BRICS Plus, no es posible o muy poco probable que México solicite entrar o sea invitado, porque Andrés Manuel dijo que ellos tienen que integrarse más con Norteamérica. Ahora, Argentina rechazó la invitación, no quiere unirse. Entonces, ¿cuál es el próximo gran país de América del Sur que pudiera unirse a los BRICS? Chile, por ejemplo, es una gran economía, es miembro de la OCDE, y del grupo de los 7, que se encuentra basado en Europa. Y sin duda es uno de los grandes países de la OCDE. Es muy improbable que se una a los BRICS. ¿Quiénes más podrían ser invitados? Bolivia, puede ser, pero Bolivia puede tener su crisis también. Entonces no creemos que pueda entrar. El único candidato lógico para entrar en esta expansión suramericana es Venezuela. Es el único candidato lógico. Ahora es interesante. Después de las elecciones, cuando el gobierno estadounidense, y voy a decir algo que puede ser un poco controversial, el gobierno de Estados Unidos fue obligado a participar luego de que anunciaron los resultados de la elección. Yo considero, y esto se podría debatir posteriormente, es que Estados Unidos no quiere que haya problema en Venezuela. Ellos quieren lavarse las manos con lo que pasa en Venezuela. Podemos discutir luego por qué considero esto. Pero Estados Unidos intervino. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque María Corina Machado, ellos crearon ese drama y lo llamaron para que intervinieran. Pero yo hubiera esperado una intervención más fuerte de Estados Unidos. Ahora, los tres amigos, Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y el presidente Lula, los tres amigos, como se les llama en los medios, se reunieron y dijeron, bueno, vamos a ser mediadores, vamos a involucrarnos. Entonces, en cierta manera, Estados Unidos no quería involucrarse. Estamos involucrados en Ucrania, en Gaza, en el mar del sur de China. No queremos involucrarnos en esto. Vamos a darle eso a los tres amigos. Entonces, Brasil, Colombia y México tenían una cierta capacidad de acción.
Eso, sin embargo, se arruinó cuando Andrés Manuel dijo, no me interesa. Mira, la Constitución nuestra nos dice, no nos podemos involucrar. Y eso rompió ese trío. Y ahora nadie tiene como que las ganas de hacer un cambio de régimen en Venezuela. Brasil también está un poco fastidiado. Bueno, está bien. No nos parece que está bien la elección, pero no nos queremos meter más en eso. Y yo creo que eso se va a quedar ahí. Y el gobierno estadounidense no quiere generar problemas realmente con Venezuela ahorita. Claro, eso lo podríamos discutir luego. Yo considero que cuando llegue el momento, en el proceso del BRICS Plus, para discutir quién debería entrar en la próxima expansión de América Latina, el único país lo suficientemente grande e importante para poder entrar en este proceso es Venezuela. Y yo creo que Venezuela va a tener un respaldo enorme de los rusos, los iraníes y otros, incluso de Arabia Saudí. Es posible que haya problemas con India, pero yo dudo que esto ocurra. ¿Y por qué lo dudo? Porque hay muy pocos otros candidatos y ellos quieren expandirse en la región. Entonces yo diría que el gobierno venezolano debería comenzar a hablar de la importancia de unirse en los BRICS Plus antes de que otros comiencen a hablar de eso. En el 2023, de hecho, se hablaba de si Venezuela iba a ser el país elegido, pero Brasil apoyó a Argentina. Entonces ahorita es una cuestión abierta y yo pienso que sería muy bueno para Venezuela ser parte del proceso de los BRICS Plus, porque eso va a permitir tener una sociedad que tiene las comunas y sería muy bueno que ese país participe, porque hay comercio, hay ventajas comerciales y financieras. Y eso podría también socavar algunas de las sanciones que Estados Unidos le impone a Venezuela. Bueno, para el momento que estamos haciendo esta entrevista, nuestro canciller Iván Gil también nos ha informado que ya se ha avanzado en las reuniones técnicas y las reuniones previas que conducen a ese proceso de inclusión. Así que es muy probable, es muy probable que ya Venezuela pueda estar siendo considerado. Claro, viene ahora la fase oficial, la fase formal, pero ciertamente para nuestro país representa una oportunidad, una enorme oportunidad, porque además nos va a permitir llevar más allá, mucho más allá de nuestra frontera, buena parte de la verdad del planteamiento del modelo político y del enfoque ideológico que se desarrolla en nuestro territorio y también salirle al paso al conjunto de tergiversaciones que se han construido en torno al proceso venezolano. Pero, señor Villay, usted ha tocado un aspecto importante y tiene que ver, bueno, con la actitud de los Estados Unidos, pero también con los eventos que vienen sucediendo en, en el Medio Oriente, la situación que hay con el conflicto de Ucrania-Rusia, y la actuación de las fuerzas mercenarias, ya nos estamos acostumbrando a escuchar y a ver la actuación de los mercenarios en los conflictos de este tipo, y también el mundo ve con asombro la masacre, el genocidio que ocurre sobre el pueblo palestino por parte del gobierno de Israel. Y esto nos plantea entonces el tema que le quiero abordar a continuación. ¿Cuál es el análisis? ¿Cómo nos vemos entonces en esta región del mundo frente a la escalada del fascismo y frente a estos fenómenos que están ocurriendo lamentablemente en el mundo y además que colocan al planeta Tierra ante una posibilidad de una guerra de gran escala, ya con evidente fuerza nuclear? Quiero entonces que usted nos dé su opinión sobre cómo usted ve
la región latinoamericana frente a esta escalada y este fenómeno del fascismo y a los fenómenos que he mencionado? Well, first, let me talk a little bit about the Bueno, point you raised primero me about gustaría Gaza, hablar Ukraine, un poquito and so sobre on. lo que mencionas sobre Gaza, Interestingly, Ucrania, etc. imperialism, or Algo what we interesante call es que el imperialismo, o lo que llamamos which is the hiperimperialismo, decadent, dangerous, que period es of imperialism el led periodo by the United decadente y States, peligroso del imperialismo liderado por Estados Unidos, phenomena of este fenómeno hyperimperialism del has its own hiperimperialismo contradictions. tiene sus It's propias not able to contradicciones. impose itself No puede on world imponerse por history sí mismo without en la historia resistance. mundial The sin United States is resistencia. facing several Estados very Unidos important está enfrentando contradictions. contradicciones Number one, muy importantes. En primer US lugar, wars have really starved Europe las guerras of de the Estados ability to Unidos get le han energy. quitado a Europa The la capacidad sanctions de against obtener Iran energía. Las from sanciones contra 2006 Irán onward a cut partir off del año Iranian natural 2006 gas and oil to Europe. interrumpieron el suministro de The gas natural terrible, y de petróleo de destructive Irán hacia war Europa. against Libya in La guerra 2011 destructiva contra made it Libia en difficult for 2011 Libya to get hizo que oil fuera to muy Europe. difícil que Libia pudiera Then enviar el petróleo a the Europa. sanctions policy Y against luego la Russia from política de sanciones 2013 contra Rusia a after partir the del Euromaidan 2013, events, leading up to the que destruction llevaron a of la of destrucción the Nord Stream 2 pipeline, the de la blowing up of the tubería Nord pipeline, Stream 2. took La Russian explosión de energy esa tubería largely out of Europe's sacaron abilities. Europe cannot really completamente import la its energía energy. de So Rusia the de US Europa. government Europa no puede importar was esta energía de exporting Rusia. Entonces, liquefied natural gas ellos estaban very exportando gas to natural Europe licuado to muy substitute for costoso a Russian Europa gas. para What the reemplazar US cannot el gas de find Rusia. is enough oil Pero to lo que ellos go no to pueden Europe. encontrar es suficiente US petróleo produces para oil, enviarlo a exports Europa. oil, Estados others do Unidos as produce well, but petróleo, they are exporta exporting to petróleo, China where the pero lo prices are exportan good. a Russians are China, donde los exporting precios oil son to mejores, India, y to other Rusia está parts of the exportando el world. petróleo a But India, who a otras can partes del export oil mundo. to Pero ¿quién Europe? puede exportar el petróleo a A few Europa? months after the Unos meses military después campaign in de Ukraine la began, campaña militar en the Ucrania, de que United comenzó States esta campaña allowed militar, a Italian and Estados Spanish Unidos company le to permitió carry a las compañías Venezuelan oil españolas e to Europe. italianas que In llevaran el many petróleo ways, the venezolano a Barbados Europa. Agreement of De 2023 varias maneras, el is Acuerdo de related Barbados de to the war in 2023 se Ukraine. These relaciona con things esa aren't guerra en far away. Ucrania. No, Because of the no war están in muy Ukraine, alejados, United porque States government debido is a la guerra desperate to en get Ucrania, high quality Venezuelan oil to Europe. Estados So the Unidos está Barbados desesperado por Agreement, llevar este US petróleo a Europa. forced the Entonces, Venezuelan en el Acuerdo de farmers to sit Barbados, down Estados and say, Unidos if obligó the a la election of derecha venezolana a 2024 decirle, bueno, goes si la without elección any problem, venezolana de then we 2024 will no tiene ningún reduce problema, sanctions and vamos a allow reducir las Venezuelan oil sanciones y to be vamos a exported. permitir Not because they que care about the exporten el petróleo Venezuelan venezolano. people, Y no porque but les because importa they el need pueblo the oil venezolano, in sino porque Europe, necesitan que ese because they petróleo llegue starved a of oil. Europa, porque no tienen As a consequence petróleo, of no this tienen energía. capitalist and Como imperialist consecuencia policies, de esta política imperialista y countries in Europe capitalista, are los facing países de terrible Europa austerity, están enfrentando una terrible austeridad difficulties among the terrible, people. terribles The far right dificultades en grows sus in that pueblos. condition. Y But you la see, the derecha interesting thing crece en about the esas far right, condiciones. Lo más at interesante the de la new fascist extrema forces, but derecha let's stay with y the de las far right. nuevas fuerzas The fascistas, pero bueno, por interesting ahora thing with the far right, la María derecha, Corina Machado, lo interesante de esta derecha whatever, the Leopoldo representada por María López and Corina all these people, Machado, Leopoldo they López are y not so toda esta different gente, from the ellos Spanish no son far muy right Vox. diferentes de In fact, they Vox, de la belong to derecha Vox, which is española. a Es Madrid decir, forum. ellos Leopoldo pertenecen a López ese foro sitting de in Vox de la Spain derecha forever española. in the Leopoldo López company of está the en Spanish España y far right. siempre está acompañado See, por they la extrema have a derecha difficulty española. because Pero ellos tienen una they dificultad honestly believe things porque ellos de that they verdad can't go and creen say honestly in front of the people. que pueden ir y María Corina decirle a Machado, las for instance, personas. believes that the Por ejemplo, oil María Corina of Machado Venezuela cree should que el be petróleo de privatized. Venezuela María debe Corina estar Machado privatizado. believes that María the Corina wealth Machado of Venezuela cree que la should be in the riqueza de hands of an Venezuela oligarch. debe estar en It manos de una shouldn't be used oligarquía, for the people's que no benefit. debe ser She utilizado para el wants beneficio the del pueblo. expropriations Ella quiere done by que the se haga Bolivarian government expropiaciones, to be reversed. So that, for instance, her family que gets se back reviertan las their expropiaciones del property gobierno that bolivariano para was que las broken familias up and vuelvan a so on. obtener sus They propiedades have que a perdieron, difficult etcétera, time etcétera. going to the people and being Entonces ellos honest
tienen dificultades para ser honestos con la gente. No pueden hablar con ellos honestamente y decirle, esto es lo que queremos. Queremos privatizar los recursos de Venezuela. Queremos beneficiar solamente a una pequeña oligarquía. Y también se encuentran en medio de una contradicción. Por eso, cuando yo estuve allá en Caracas, estuve hablando con un asesor de la derecha, tuve una conversación con él y él me dijo, no podemos tener 50% de los votos porque no podemos hablar con la gente y decirles que tenemos un plan antichavista. Porque si ellos tienen al menos 50% de los votos, ellos son los chavistas, no podemos tener más de 50%. En 2013, en 2014, en la elección después de la trágica muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro estaba participando por primera vez en las elecciones contra Enrique Capriles y él obtuvo 51% de los votos. Capriles obtuvo 49%. Esa fue la elección más cercana que hubo. En el momento, la derecha dijo que hubo fraude, pero ese 51%, ese es el bloque chavista, es muy difícil romper ese bloque. Entonces, la extrema derecha, sabes que no pueden construir un apoyo masivo de más de 50% de la población para poder apoyar sus políticas destructivas. Entonces, lo que ellos hacen para construir ese electorado, porque no pueden ser honestos con sus políticas, es construir las ideas más terribles, más racistas. Ellos atacan a la gente que están tratando de hacer el bien alrededor del mundo y ellos lo que hacen es diseminar desinformación. Ese es el corazón de la política de la extrema derecha y esto no lo vemos solo en Venezuela, sino alrededor del mundo. La extrema derecha solo puede construir un bloque masivo a través de la desinformación, porque si ellos fueran honestos sobre lo que ellos creen, por ejemplo, tú y yo, nosotros somos honestos sobre lo que creemos. Me gustaría, por ejemplo, ver que la riqueza de la sociedad se comparta con todos los que pertenecen a la sociedad. Y con esto puedo construir una base masiva. Pero si yo digo, mi política es que nos beneficiemos yo y mi familia, y que te salgas de tu casa de la misión vivienda y que te vayas a vivir en un barrio, en un rancho que estaba allí, que eso fue lo que pasó en el Caracazo. Pero eso, por supuesto, no va a funcionar para ellos. Por eso ellos no tienen la capacidad de hablar de manera honesta sobre sus políticas y se refugian en la desinformación o enfatizan elementos que realmente no son tan importantes. No son honestos, son muy deshonestos. Ellos se refieren deshonestamente a cada uno de esos elementos. Todos los gobiernos tienen sus problemas, todos tienen sus fallitas aquí y allá, pero ellos lo que hacen es acrecentar esas fallas, exagerar esas fallas. No pueden tener una conversación honesta sobre los valores, porque los valores de la extrema derecha, de las fuerzas fascistas, están en contra de los valores de la mayoría del pueblo. Por eso es que siempre vemos al grupo de Vox en España, que impulsa ese foro de Madrid, tratando de impulsar las políticas en Sudamérica, tratando de reforzar valores terribles, fingiendo que son buenos valores. Cuando dicen nosotros apoyamos a la familia, ¿qué es lo que realmente quieren decir? Lo que quieren decir es que están contra la diversidad de género, contra LGBTQ. Significa que están en contra de los derechos de las mujeres a trabajar, contra el derecho de las mujeres a tener una vida completa. Es decir, que ellos esconden sus creencias reales detrás de creencias falsas. Esa es la desinformación. Eso es lo que hace la extrema derecha. Quiere destruir nuestro mundo. No quieren luchar para que nuestro mundo sea un lugar mejor. Bien, recuerdo que estamos conversando con Villair Bressat, director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Es una institución impulsada por movimientos y organizaciones populares. Cumplen una función extraordinaria porque justamente hablar de la verdad, llevar la verdad al mundo y hablar de la contraposición de los modelos que confrontan y se mantienen en disputa en el mundo pasa por especialmente el tema de la comunicación. Y aquí, el señor Villay, quiero, usted que es historiador, periodista, les comento uno de nuestros objetivos como organización Intersaber, es hacer esfuerzos
justamente para llevar la verdad y de alguna manera contrarrestar la acción de quienes, apoyándose en las grandes corporaciones mediáticas, llevan llevan la distorsión de los hechos y llevan los mensajes contrarios sobre las realidades que ocurren en los pueblos. Entonces, en este sentido, la comunicación siempre ha estado jugando un factor clave acerca de la interpretación de las situaciones que van ocurriendo. ¿Cómo ve usted en la actualidad la, la posibilidad de que se ejerza de forma seria, honesta, real, el periodismo en el mundo? Porque pareciera ser que el peso de las grandes corporaciones siguen siendo de gran impacto, ¿no? Y están a favor de la actuación de la derecha, de la ultraderecha. ¿De qué manera pudiese el campo del periodismo, el campo de la comunicación, colocarse al lado de la construcción de la verdad y para llevar al mundo las aspiraciones de los pueblos? Quisiera preguntarle a usted qué posibilidades hay de impulsar tejidos que en lógica comunicacional rompan entonces con lo que ha sido hasta ahora la actuación contraria de las grandes corporaciones mediáticas. You know, over the last period, the A lo US largo led imperialist bloc de los últimos has años, lost Estados Unidos, con su control bloque of three imperialista, different ha perdido el aspects of human control de life. 3 aspectos They diferentes lost de la vida control of humana. science Han and perdido el technology, control de la ciencia y la complete control. tecnología, They lost control of han perdido el raw control materials. Now other de la people are materia contesting prima them. And they lost y control, también han perdido in a el way control, of de the cierta whole manera, enterprise de of la production, empresa de la of like producción. who's going to Es decir, dominate the quién productive va a world and so on. dominar el mundo Where they productivo. continue to have control En donde is continúan in teniendo el weapons. control es sobre las 75% armas. of world military spending 75% del gasto most states in militar its NATO le allies, pertenece a Estados Unidos y a and sus they aliados de la maintain OTAN control y over mantienen information. el control sobre In la the información. 1970s, En there los was a años serious 70 debate raised by the third hubo world un countries debate muy about importante creating a en los new países del tercer international mundo para information crear order. un In nuevo fact, orden de información the United internacional. Nations De hecho, and las panel, Naciones a group, put Unidas together a group led by creó un panel, un McBride, grupo, liderado who por published the McBride, McBride Report, quien very publicó el important informe document McBride. on Es un documento democratizing muy information importante sobre systems. la democratización de Unfortunately, los sistemas de nobody took información. the McBride report Desafortunadamente, seriously in nadie tomó este 1980, informe de and McBride en today the serio situation is much y worse. hoy en día la Let me give you some situación es mucho examples of this. peor. Te puedo dar Right algunos now, ejemplos. you know, China and United States, Actualmente, major China y countries. Estados Unidos son Elon países Musk's muy importantes company, his y private la company, compañía de Elon has Musk, more su empresa satellites in privada, space tiene más than the satélites en Chinese el government. espacio que el gobierno de Elon China. Musk, an individual, owns Elon a Musk, company que es with un more satellites in individuo, space tiene una than empresa the que tiene Chinese más government. satélites en el espacio que el Most gobierno de China. undersea cables, La the mayoría infrastructure están of the con digital cables economy, submarinos. most La undersea infraestructura de la cables are economía held in private hands. digital, la The mayoría de cable estos that cables connects submarinos California to Chile pertenecen a is a manos private privadas. cable. It's not a cable Los owned cables by que a conectan a California consortium. y Chile It's es not un, owned cable by, privado, no es un you cable que know, le an pertenece a American ningún consorcio, hemisphere no es un cable que le organization. pertenece It's not even a una owned by the organización OAS, hemisférica, okay? no la It's tiene la not even OEA, por owned by the ejemplo, ni OAS. siquiera It's lo tiene owned la by a OEA, private company. le pertenece a una Most empresa undersea privada. cables Entonces, are la either mayor owned parte de by esos the cables West, by the submarinos United les States pertenecen government, a or Occidente, by al gobierno private companies. estadounidense So o when a Venezuela, empresas for instance, privadas. Entonces, en Venezuela, has por to send ejemplo, messages. If you're in Venezuela si sending estamos en messages, Venezuela, queremos even enviar un to, mensaje, let's say, Iran, it incluso goes a alguien que esté into en Irán, por a undersea ejemplo. cable Este that's mensaje va most a pasar likely por un owned by cable the United submarino States, que which means probablemente the le United pertenece a States, Estados Unidos. Es and decir, knowing que that there's Estados Unidos traffic coming out of Venezuela, sabe cuál es it el could tráfico slow de mensajes the que speed viene de of Venezuela, communication. pueden They can shut it desacelerar off, la but they don't velocidad want to de la shut it off. comunicación, incluso If they pueden shut it apagarla, off, it looks pero like no lo van a censorship. pagar, So they porque let si lo the hacen, email parece go, but they censura. say Entonces all ellos emails dejan que leaving se manden Venezuela los mensajes, will los be correos 10 times electrónicos, pero slower todos esos than correos van a ser 10 emails veces leaving más Mexico, or lentos 100 que times los slower. correos que vienen If de you send México. an email 100 now, veces Kevin, más if
momento. Si enviamos un correo electrónico, ahora no me va a llegar inmediatamente, va a llegar muy lentamente, porque ellos tienen la capacidad de controlar toda la infraestructura, todo el hardware de la economía digital para hacer que todo vaya más lento. Y además, debido al colonialismo, alguien que está sentado, por ejemplo, en Caracas, recibe un informe de noticias de CNN en español o un informe de El País y van a creer, esta es la noticia real, esa es la historia real. Y si nosotros enviamos un reporte, van a decir, bueno, no, eso viene de un canal venezolano, no podemos confiar mucho en eso. Confiamos más en CNN en español o en El País, que viene de España, en ese tipo de medios. Eso forma parte de la mentalidad colonial. Y también se debe a que CNN en español tiene la capacidad, tiene el dinero, el capital para tener periodistas en diferentes lugares. El otro día, en Santiago, en Chile, hubo un debate sobre los alcaldes locales y ese debate se realizó en CNN en español, en Chile, porque ese es el canal chileno. No se realizó, no se transmitió a través de un canal chileno. Entonces, ellos tienen el control de la información que nadie podría creer. Es increíble. Por ejemplo, antes de llegar a las elecciones del 28 de julio, los medios comenzaron a decir, los medios capitalistas, que las elecciones iban a resultar en fraude. En Venezuela, desde el 2004, recuerdo el referéndum contra Hugo Chávez, los medios internacionales siempre han dicho que los resultados han sido fraude. No ha habido ni una sola elección desde el 2004 que los medios hayan reconocido. Pero al momento de la elección, los medios en Occidente, incluyendo España e incluyendo CNN en español, comenzaron a decir que las encuestas a boca de urna decían que el señor Maduro había perdido la elección de 70% a 30%, es decir, que él había tenido solamente 30% de los votos. Pero ¿de dónde venían esas encuestas? Esas encuestas venían de Edison Research en New Jersey, que es una firma, que es un contratista principal del Departamento de Estado estadounidense y de la Secretaría de Inteligencia, pero los medios alrededor del mundo comenzaron a decir que las encuestas a boca de urna decían que Maduro había perdido las elecciones de 70 a 30%. Entonces, decían que Edmundo González había tenido más votos este año de los que Hugo Chávez obtuvo en 2012. Imagínense, es increíble pensar que más personas votaron este año por Edmundo González de los que votaron por Chávez, cuando en esa época, cuando era extraordinariamente popular. Imagínense cómo es posible eso. Pero nadie lo cuestionó porque venía de esos medios, del País, de CNN en español, todo eso en el idioma español y luego en Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, CNN, etcétera, etcétera. Entonces nadie objeta esa información. Tenemos un desafío real allí. No quería responder esta pregunta directamente, decir, bueno, tenemos que hacer estas 5 cosas, porque primero tenemos que entender a qué nos enfrentamos. Vamos a suponer que tú dices, vamos a hacer un podcast desde Caracas, o vamos a publicar más por Instagram, como el presidente Maduro dice, vamos a utilizar Telegram, por ejemplo. Pero los cables submarinos que llevan esa información desde Venezuela, como te dije, no le pertenece a los venezolanos, le pertenece a una empresa privada que casi siempre están en Estados Unidos y pueden desacelerarlo todo, pueden ralentizarlo todo. Entonces, es un verdadero desafío. El sistema de hardware para la información no está democratizado. En el informe de McBride que mencioné en 1980, decían que los satélites tal vez deberían pertenecerle a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, que debería ser infraestructura de la ONU, que no debería ser de las empresas privadas. Pero ese debate se perdió porque Elon Musk controla la narrativa. Simplemente vemos cómo Elon Musk utiliza X durante los debates electorales en cuanto a Venezuela. Él es dueño de todos esos satélites, más satélites que el gobierno de China. Entonces, su opinión es considerada como sumamente importante, significativa. No es un hombre que da su opinión, sino es el hombre que tiene los satélites. Él puede controlar la velocidad de transmisión. Él puede apagar Telesur, puede desconectar
Telesur de los países africanos. Él tiene el poder de hacer esto y es peligroso. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Es un proceso muy difícil. Ahora, en BRICS, nadie piensa en la democratización de la información, del sistema de la información. Nadie ha pensado en eso. Entonces, te aliento a ti y a aquellos que están pensando en la información a que inicien un debate serio sobre el sistema que debería ser instalado. Si debería haber, por ejemplo, una red satelital de los BRICS, si podemos depender de Elon Musk o si puede haber una alternativa. Es una pregunta muy difícil, pero ni siquiera quiero responderla. Simplemente te estoy planteando el problema tal y como me lo preguntaste, porque la respuesta sería demasiado obvia. Bueno, creen una página web, vamos a publicar más aquí, pero como te dije, podemos tener 100 páginas web, pero ellos van a desacelerar la velocidad de descarga, entonces alguien trata de descargar un video, se tarda mucho, se rinden y se van a CNN. Ese es el peligro. En las elecciones del 28 de julio, además del control que ya tradicionalmente han tenido las grandes corporaciones mediáticas y el ejercicio de un periodismo al servicio de los intereses, digamos, del hegemón y de la opinión de la derecha, fuimos testigos de un elemento adicional, que es el uso de la tecnología, que adicionalmente al fenómeno de la comunicación, significa entonces también impactar en la opinión de los actores, en este caso de los electores, intentando a través de las redes sociales y con el uso de algoritmos impactar en la decisión del elector, ¿no? Y se evidenció el uso de técnicas ya muy sofisticadas, muy adelantadas, muy avanzadas para esta fecha. Surgió, pareció Venezuela ser un centro de ensayo de pilotos de lo que luego hemos denominado la guerra cognitiva. Agrego este comentario porque entonces no es solo ya el control de los mecanismos de distribución de la comunicación, sino también el control, el intento de controlar la acción de decisión de los propios ciudadanos. Es decir, es muy peligroso cómo la tecnología comienza a estar al servicio de los intereses de la mirada de la derecha, de la ultraderecha, del hegemón que en el mundo pretende seguir expandiendo. O sea, hay un desafío en todo caso ante la luz que puede significar los BRICS. Aparecen estos desafíos adicionales como es cómo enfrentarnos al uso de la tecnología. Usted mencionó la actuación del señor Elon Musk y nosotros fuimos directamente impactados por la decisión de quien es dueño de tamaña infraestructura, pero además con el uso de las tecnologías de la información. Yo quisiera ahora preguntarle, ¿no? Pareciera entonces tener ese inmenso poder que tiene los dueños de las grandes empresas, ahora tecnológicas, no solamente comunicacionales, porque se está combinando la comunicación y la tecnología. ¿De qué manera puede estar impactando en elecciones de distintos países? Pero quiero preguntarle por una elección específica, muy importante. El próximo 5 de noviembre serán las elecciones en los Estados Unidos. Y en consecuencia, el mundo entero va a ser impactado por la decisión del pueblo estadounidense. ¿Cómo ve el mundo o cómo nos vemos entonces en esta región? ¿Cuáles son las expectativas, las perspectivas que tenemos de cara a los resultados de esa elección? ¿Qué va a pasar en América Latina y en particular en Venezuela en caso de que llegue a ganar las elecciones Donald Trump? ¿O qué ocurre en caso contrario de que gane Kamala Harris?
It's interesting. Pues bien, es interesante. Cada vez que hay elecciones presidenciales, nos centramos en ellas, en el mundo entero. A veces no sabemos que hay elecciones en Ghana ni en otros países, pero sí en Estados Unidos. Pero por supuesto, porque Estados Unidos es mucho más poderosa que Ghana y Estados Unidos le puede bombardear. Entonces usted tiene que saber quién va a dirigir la comunicación de Estados Unidos, a las industria militar. Pues bien, un par de cosas. Entre el establecimiento demócrata y republicano hay pocas diferencias en materia de política exterior. Hay algunas diferencias en política interna, pero ellos están alineados en la política exterior. Y esto estuvo muy claro después de la salida de Bush y la entrada de Obama, porque hubo falsas esperanzas de que Obama pudiera ser más razonable y mejor que George Bush, que Obama iba a respetar el derecho internacional, los derechos humanos. Él estuvo en Indonesia y él entiende el tercer mundo. Su padre era de Kenia, y la crisis de la deuda, etcétera. Al fin y al cabo, Obama llevó a cabo asesinatos ilegales con drones. Y eso lo hizo en Yemen. Muchos niños asesinados en Yemen. Y eso fue autorizado por Obama. A pesar de haber vivido en Indonesia, por ejemplo, él tiene muy pocas simpatías por la gente del sur global. El señor Obama, entonces, a pesar de que su padre era keniano, un economista del desarrollo, a él no se interesó por la crisis de la deuda. Por el contrario, bajo su periodo aumentó la deuda, etc. Eso muestra entonces que en materia de política exterior, la diferencia entre ambos partidos es muy limitada. Ahora, en el caso específico de Venezuela, es cierto que cuando Trump gobernó el país, se centró en Cuba, Venezuela y Nicaragua y Venezuela, que era el eje del terror y del mal. Y ellos acusaron a Cuba de ser parte de los que favorecen el terrorismo. Entonces, él tiene una historia, pero ellos son realistas también. Ellos saben lo que ya dije anteriormente. Es decir, Estados Unidos está atrapado hoy en Ucrania, está atrapado en Gaza y en China. ¿Puede Estados Unidos tener un nuevo frente de guerra con Venezuela, Nicaragua y Cuba? La única manera de involucrarse es si un gran país de la región brinda el liderazgo en esa materia. Por ejemplo, si México, Brasil o Colombia, los tres amigos de nuevo, se encargan de tener el liderazgo en esa materia. Eso funcionó con Perú, cuando ellos trataron de sacar al gobierno de Venezuela y hacer el cambio de régimen a través del Grupo de Lima. Panamá no es un gran país en la región. Su única importancia es que tienen ahí el canal de Panamá y la línea aérea Copa, que es la gran línea aérea de la región, pero no un país suficientemente grande como para que pueda llevar a cabo una agenda contra Venezuela. Estados Unidos no tiene un gran aliado en la región. Javier Milei, de Argentina, no tiene la credibilidad de crear una coalición de países en contra de Venezuela. Ante esta ausencia, ni Kamala Harris ni Trump van a poder abrir un frente de ataque para socavar los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Nicaragua. Yo no creo que eso vaya a pasar. Yo no creo que ellos tengan la capacidad. Ellos se van a centrar en sus otros conflictos. Ahora, si el señor Trump es serio y dice que en efecto va a poder lograr el fin de la guerra en Ucrania y logra darle
a Israel unas armas tan poderosas que va a destruir totalmente Gaza, que es su objetivo al parecer, y si realmente quiere aumentar la presión sobre China, una vez más es difícil que ataquen a Venezuela. O sea, es improbable pero no imposible, porque Trump es una persona un poco rara, no es imposible. Si Rusia vuelve a hacerse amiga de Estados Unidos, las cosas pueden cambiar. Yo pienso que Rusia no se va a hacer muy amiga de Estados Unidos porque ellos aprendieron su lección. Luego de la caída de la Unión Soviética, Boris Yeltsin trató de hacerse amigo de Estados Unidos. De hecho, solicitó entrar a la OTAN y Estados Unidos traicionó a los rusos. Yo no creo que Rusia vaya a hacerse amiga de Estados Unidos. Si lo hacen, yo dudo que sea un problema para Venezuela. Pero Kamala va a seguir con las guerras en Gaza, Ucrania y China. Ellos no tienen los recursos para nada serio. Como mucho, van a intensificar los conflictos con Guyana. Le van a dar a ExxonMobil carta blanca para que sigan provocando un conflicto en el Esequibo. Si hay un conflicto en el Esequibo, es posible que alguien reaccione, pero aquí yo espero que el gobierno de Venezuela aprenda de los chinos. Cómo Estados Unidos trata de provocar a China con Taiwán y China ha sido muy paciente. China dice algo muy interesante. Fíjense, Taiwán es parte de China, está integrada en China y al fin y al cabo van a ser institucionalmente parte de China. Ellos van a caer en nuestras manos tarde o temprano. Si el gobierno de Venezuela tiene la misma paciencia y no se deja provocar en el caso de Guyana, no hay razón de que haya conflicto. Y esto es importante. Ya sea que sea Kamala o Trump ganen, eso no va a definir las relaciones de Estados Unidos y Venezuela de manera novedosa, a menos que haya una provocación en el Esequibo y espero que eso no ocurra. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, el señor Villaí Chávez. Ha sido extraordinaria conversación, nos quedan muchísimos puntos por abordar y si, por supuesto que queremos desde Intersaber invitarte cuando vengas a Caracas. Nosotros, junto a un conjunto de investigadores y articulados también con algunas universidades, más el Instituto Pedro Gual de la Cancillería, estamos organizando una conferencia internacional sobre los BRICS, pero luego también tenemos programado algunos foros para analizar lo que pasa en el mundo. Y por supuesto queremos entonces formalizar cordialmente, hacerte la invitación para que nos acompañes y podamos contar con tu inmensa sabiduría, tu capacidad de análisis. Es para los venezolanos y para los venezolanos un lujo escucharte. Nosotros te agradecemos, te enviamos un gran abrazo, un gran saludo, un enorme agradecimiento. Quisiera una palabra de despedida de este programa de parte del señor Vijaí Prasad. Adelante. I would like to thank you very much for Pues soy yo quien les agradece. Una de nuestras tareas del Instituto Tricontinental, es tratar de discutir, aprender acerca de elementos que son esenciales para nosotros. Y me encantará, por supuesto, trabajar más con Intersaber y con intelectuales venezolanos. Estoy muy ansioso de hacerlo y muchas gracias por haberme invitado el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, señor Villaí Prasad. Agradecemos también al equipo, al excelente equipo de María Quijada, la intérprete Fiorana nos estaba acompañando. Muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Centro de Pensamiento Intersaber. Visite nuestra página web www.centrointersaber.org y síganos en Instagram y Facebook en Intersaber Venezuela. Hasta la próxima. Muchas gracias. Intersaber, el podcast.